Como juristas es importante reiterar el análisis de la sentencia 239 del año 97. Explicamos en la primera parte de nuestra conversación que la sentencia 239 es fruto de la demanda de José Eurípides Parra en el año de 1997, cuando demandó por acción inconstitucional el artículo 236 del entonces Código Penal, la Ley 100 del 80. La Corte Constitucional, en entonces integrada por 9 magistrados, después de analizar sus respectivas ponencias, después de analizar la posición de la Procuraduría, del Ministerio Público y de cada uno, de los magistrados, concluyó y resolvió que en Colombia no se legalizaría la eutanasia en entonces, ni tampoco se iba a legislar sobre el particular. Exhortó en la parte final que sea el Congreso de la República que, a través de discusiones en las diferentes cámaras, en el Senado y desde luego con la aprobación de los mayores senadores de la República en su votación, se plasmara una directriz legal constitucional frente a la eutanasia, es decir, de manera específica frente al homicidio piadoso, en otras palabras, frente al derecho a morir con dignidad. Pues la Corte Constitucional, encabezados por el doctor Carlos Gaviria, plasmaron que la sentencia tendría 3 soportes. En primera instancia, no se sancionará, no se penalizará cuando se trate de que el enfermo terminal lo pida. En ese orden de ideas, el enfermo terminal debe solicitarle al médico que por favor le ayude a bien morir, que le desconecte, es decir, que se hable de una eutanasia activa, le aplique la inyección letal, o a una eutanasia pasiva, es decir, que se deje de hacer algo. Ahí vienen diferentes conceptos, los que hemos estudiado eutanasia durante toda la vida, de la distanasia, de la ortotanasia, de diferentes conceptos de la eutanasia. Pero en ese orden de idea, la Corte entonces señala, primero, que lo solicite el enfermo terminal. Quiere ello decir que si el enfermo terminal está inconsciente, si tiene muerte cerebral, empezamos a señalar que no cabe bajo ninguna circunstancia fáctica la aplicabilidad de este primer requisito. El segundo requisito que nos habla la Corte Constitucional es que se trate de una enfermedad terminal. Cuando realicé una tesis doctoral sobre el tema de la eutanasia, sobre el derecho a morir, yo señalaba que la eutanasia o la enfermedad terminal se da cuando el paciente, debido a su deterioro crónico y físico de su organismo, se encuentra en su fase final de la existencia. Sin embargo, los galenos, con nuestra formación médica adquirida últimamente, nos han enseñado que las posibilidades de vida son mínimas y que de supervivencia no sobrepasan los 6 meses. Es decir, un carcinoma de estado 4, por ejemplo, carcinoma pulmonar grado 4, un VIH avanzado y cualquier otra patología que necesariamente es diagnosticada en junta médica y que es la existencia de ese paciente no sobrepase los 6 meses. Y en ese orden de ideas, que además de tratarse de pedirlo al enfermo terminal, tratarse de una enfermedad terminal, que el paciente le solicite al médico tratante que éste lo realice. ¿Quién es el médico tratante? Pues el médico tratante, como su nombre, es que el que lidera la historia clínica, el que recoge, el que lleva todo el diagnóstico, tratamiento del enfermo terminal. Y este médico va a decir, ahora sí vamos a realizar. Ese es el único sujeto activo para el derecho penal que puede estar exonerado, es decir, que no hay pena para él. Contrario censo, si se realiza en un menor de 18 años sin consentimiento de los padres, estamos sencillamente en un homicidio por piedad. Igualmente, si estamos hablando de una persona que es mayor de 18 pero que no tiene voluntad, no puede caber entonces los requisitos. O lo realice en consecuencia un médico que no es el médico tratante, si no es de pronto es amigo de la familia, pues sencillamente está incurso en el delito homicidio por piedad. En consecuencia, es importante que tengamos aquí, dentro de este contexto jurídico que estoy apreciando luego de la primera parte, que hice un bosquejo general en torno al derecho a morir dignamente, la eutanasia, el duelo y la tanatología, el consentimiento informado. El consentimiento informado, desde luego, se le predica a aquellas personas que están en una enfermedad y que le dicen, señor, usted da el consentimiento de que esta suerte a nivel médico, a nivel clínico, va a tener estas condiciones. Tuvimos la oportunidad al interior de la Universidad de Santiago de Cali de dirigir una tesis, el consentimiento informado como factor importante en la historia clínica en los pacientes terminales. Es importante que se tenga en cuenta, que se le hable al paciente, que se le hable a sus familiares el estado de gravedad
el estado de supervivencia del mismo. Pero como yo lo predicaba anteriormente, no existe esa información, esa relación. La ley 23 del 81, que es el Código de Ética Médica, nos enseña en sus capítulos intermedios que debe existir una relación muy clara, muy diáfana, muy transparente en torno al médico y al paciente. Al paciente se le debe informar cómo es su estado de salud. Es un principio elemental de información del derecho ligado a la Constitución política, el derecho a la información. Pero desafortunadamente los familiares le dicen al médico: no le diga a mi ser querido, a mi papá, qué enfermedad tiene. Y este padre, ya sufriendo, consciente, antes de perder su estado de conciencia, le dice: médico, no le diga a mis hijos qué tiene. Entonces se pierde ese puente. Entonces lo ideal para los galenos de ahora y de siempre es que se le debe informar al paciente con los mejores términos, con la mejor claridad, la patología que éste tiene, para evitar situaciones aún a costa de ir en contravía de los intereses de la familia. Lo más importante, mis queridos amigos, es la voluntad, el derecho del paciente a la información. Y así las cosas, no solamente el derecho a la información, sino se deriva de investigaciones de los derechos que le asisten a los enfermos terminales, derechos primarios, derecho a una atención médica, derecho a un tratamiento especial, derecho a renunciar a medios extraordinarios, el derecho secundarios, derechos a conocer el tratamiento médico, a un confort de la clínica, a tener visitas, a no tenerlas, de tal manera que eso es importante, que el médico en su formación vaya teniendo eso. Es cierto que los médicos tuvieron a lo largo de la historia ligados a un pensamiento hipocrático, pero también se habla del concepto de incurabilidad y el concepto de inutilidad. Lo que anteriormente era incurable hoy puede ser curable, pero de todas maneras los médicos se curan en salud. Hablando en términos parroquiales, debe haber una junta altamente calificada para conceptuar sobre el derecho a morir. Ningún médico que se conozca va a decir de manera pública: vamos a desconectar, vamos a aplicarle esta inyección porque está sufriendo. Eso se respeta el dolor del paciente, se respeta el dolor de los familiares. Hay familiares incluso que abogan, solicitan al enfermo terminal, a los familiares del enfermo terminal, que lo desconecte la ayuda, pero este médico, amparado justamente en ese juramento hipocrático, se reserva esa acción. No obstante, también de tener enfrente un código penal represivo que sanciona, incluso si se dan las cosas, también tiene una responsabilidad disciplinaria, ética, sancionada por el mismo Código de Ética Médica. De tal suerte que es importante dentro de este contexto también analizar no solamente la perspectiva jurídica, la perspectiva médica, sino también la perspectiva psicológica. Exhortamos como estudiantes del tema del derecho a morir dignamente el apoyo psicológico, el cuidador. ¿Qué es el cuidador? El cuidador es el pariente, el amigo cercano que está 24 horas con ese paciente. Todo mundo pregunta por el paciente: ¿cómo está su deterioro de salud? ¿Cómo está su o no recuperación? ¿Cómo está la respuesta a ese tratamiento? Pero no se preguntan cómo está la señora que lo está acompañando, la hija mayor, el hijo que se abnega, se entrega a ese ser querido. Ese cuidador altera su sistema nervioso, igualmente a todo el contexto. En consecuencia, ese enfermo terminal, su condición específica de patológica, va a alterar todo el entorno familiar, no solamente del que está cuidando, sino del que se quedó en la casa, el que está preparando, el que está asistiendo. Entonces, esa ayuda también tiene que venir del aspecto psicológico, de tal suerte que no podemos hablar del derecho a morir dignamente como un derecho positivo que puede estar plasmado en una constitución política o en un código penal colombiano o en una corte constitucional que nos diga los lineamientos. El derecho del paciente terminal es un derecho natural, innato, coherente a ser feliz. Dios, si creemos en un ser superior, como efectivamente lo hacemos, tenemos el derecho a ser feliz. Ya lo decían en la utopía de Tomás Moro, una idea ideal donde todos vivamos felices. Pero la cultura nos está enseñando en un momento dado que hay que sufrir en esta vida para descansar o para lograr una compensación en el más allá. De tal manera que el aspecto psicológico, amigos, también es importante que lo tengamos en cuenta de la mano del tratamiento clínico, del tratamiento médico y del análisis jurídico. Todos esos aspectos ya viene una ciencia moderna, como lo predicaba en la primera parte, y es la tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia el arte del morir humano. ¿Qué hay detrás de esa muerte de ese ser querido? ¿Qué hay antes de la muerte? ¿Qué hay de esa expiración? Muchos seres queridos no los dejamos ir. Ya han cumplido su ciclo.
la patología es manifiesta, los dolores son intensos, los sufrimientos son intensos. Acogemos de pronto ciertos fármacos que mitigan el sufrimiento, pero ese paciente sigue sufriendo y nos está implorando con los ojitos que por favor lo dejen ir, pero a veces nos pegamos a ese ser, no te va, no te va, por favor. Yo pienso que la psicología, ya pienso que todas las ciencias afines de la salud, de la inteligencia al servicio del hombre, deben de ayudar a ese enfermo terminal y a esos seres queridos que asuman el duelo anticipatorio, que entiendan que papi, que mami cumplió un ciclo. Es muy doloroso el rompimiento, por eso se da el duelo, porque el duelo es la pérdida de algo. El duelo no es la pérdida de sencillamente de la viudez o de que se partió un hijo con la muerte. El duelo significa la pérdida de algo, de estudios, pérdida de un carro, de un bien, y estamos hablando aquí del duelo a nivel de la ausencia de ese ser querido, que nos recomiendan ir al camposanto o no nos recomiendan. Ya los doctos en la materia a nivel espiritual nos recomiendan que debemos orar por ese ser espiritual que ya partió, de tal suerte que no podemos generar una pena pensando en que ese ser querido tiene que durar 100, 120 años, o que la patología aparece en sus primeros estadios de su vida o en la flor de su juventud. Pregonamos, reitero, como lo señalamos al inicio, de que la vida debe vivirse de una manera placentera. Algunos hablaban de una concepción hedonista, pero en los mejores términos. El hedonismo que hablaban en entonces Epicuro, Plinio, Platón, de vivirse la vida con placer, vivir la vida con placer, no llegar en el término de una ideación suicida. Por el contrario, llegar a una idea de que si no vive la vida con calidad, por lo menos se abogue con una calidad de muerte. En ese orden de ideas, mis queridos amigos, estamos hablando de que en Colombia no existe una legislación que hable del derecho a morir dignamente. Sencillamente existe una sentencia que ya le hemos explicado a lo largo de la charla. Igualmente hay unas posiciones de la Iglesia Católica que el Vaticano, desde su santidad Pío XII, desde su santidad Juan Pablo II y de ahora de Benedicto, nos están enseñando que la vida es de Dios, aunque a veces permiten la eutanasia pasiva, es decir, permitir que a médicos, que a galenos renuncien a sostener de manera extraordinaria, con la utilización de medios terapéuticos artificiales, a pacientes que se encuentran en estado terminal. Se critica la eutanasia, se critica el aborto de parte del Vaticano, pero nosotros vamos más allá. Pensemos en ese ser querido, que si bien es cierto, fallece en prontas horas, también debemos de ayudarle a tener una calidad de muerte, que haya una calidad de vida y una calidad de muerte. El hecho de tenerlo desplazado en una cama número X o Y de un hospital o en un hospicio no lo hace mejor o menor, sencillamente de pronto lo hace violando a la dignidad humana. De tal suerte que en ese orden de ideas estamos pregonando al interior de la academia por un tema que no es nada fácil. Para hablar del tema tenemos que tener una formación sólida en materia del derecho a morir, en materia de lo que es la tanatología. La tanatología es una ciencia moderna, tiene su advenimiento en el siglo XX, a través del fundador de la misma, de un ruso en 1917, Kinderford, nos señalaba de que la tanatología es la ciencia que habla del morir humano. Pero se quitó lo que anteriormente eran tanatólogos, que eran los famosos señores enfermeros, entre comillas, que sacaban las vísceras y diagnosticaban las causas del fallecimiento del occiso, al punto que en algunas ciudades o países del mundo se llaman tanatorios a las funerarias. Nosotros hablamos del tanatólogo de acuerdo a la Asociación Tanatológica de México, la que vamos a fundar en Colombia en un futuro inmediato. Tanatólogo es aquella persona que tiene una formación sólida frente a la muerte humana. ¿Qué es la muerte humana? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cómo auxiliamos a ese ser querido? De tal suerte que tenemos que hablar del derecho a morir dignamente como un derecho connatural, pero no se ha plasmado en la Constitución política. Por ejemplo, se habla del derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable, pero el legislador no habla del derecho a morir con dignidad. Sencillamente, la Fundación Pro Derecho a Morir que tenemos en Bogotá, las federaciones internacionales, algunas legislaciones como Holanda, como Bélgica, hablan de un derecho innato del ser humano, del ciudadano de esos países, para pedir la eutanasia. En Colombia no se predica eso, sino la figura fáctica que hemos predicado a lo largo de esta charla. En consecuencia, solicitamos, exhortamos a los estudiosos, a través de estos posgrados en maestría de la Universidad de Santiago de Cali, que no le echen letra muerta, con cariño, con respeto al tema de la cultura de la muerte.
debemos de hacer un trabajo unísono, médicos, abogados, juristas, académicos, estudiosos en el tema, espirituales, pastores, sacerdotes, pensando en que el gran protagonista del tema es el hombre, que está acobijado de pronto de una patología, de un dolor insoportable, que ya no le valen los fármacos, que cumplió su misión, que dejó un legado independiente de género y edad, y que haya una asistencia interdisciplinaria de todos los que de una u otra manera lo quieren, lo aman, lo adoran, pero piensan que su mejor presente es su descanso, es decir, su muerte, pero bajo una perspectiva de una calidad de vida y de una calidad de muerte. En consecuencia, abrigamos la esperanza que estos comentarios realizados al interior de la Universidad de Santiago de Cali den luces a ustedes cuando tengan un caso específico. Reitero, hay casos que pregonamos al exterior. Hablamos de que el vecino tiene un problema de enfermo terminal, de que las hijas están sufriendo, de que el ser querido no descansa, no se va, pero cuando llega al interior de la casa ya no lo manejamos con un problema del corazón, sino también lo manejamos con un problema del cerebro y del corazón de la mano. Pero que debe predominar más que el corazón, la razón, y la razón es abogar por el derecho a morir dignamente de todos los seres humanos cuando estén en condiciones específicas. Muchas gracias.